grados, Estaba Marcelo. pensando en cómo describir una situación que me resulta a mí una curiosidad, digamos, pero cuyas derivaciones pueden ser peligrosas, porque es pintoresco el hecho de que el gobierno haya resuelto que el fracaso económico se vuelva el eje central de su acción política. Es curioso, y si se quiere un poco pintoresco, pero guarda, porque el asunto puede tener derivaciones no tan pintorescas. Estamos claros que la economía argentina no va bien, y no va bien desde hace un tiempo largo esta parte, ¿no es cierto? Arrancamos en 2007 con el tema de la inflación, que para resolverlo el gobierno optó por adulterar el índice, y a partir de ahí, obviamente, la bola de nieve que se produjo incluye al día de la fecha, al día de hoy, poco menos que la quiebra del Banco Central, que ya tiene menos reserva que lo que debe. El estado de cosas en materia macroeconómica es por todos conocida, es un dato más, dato menos, hay una coincidencia generalizada en la Argentina respecto de que la Presidenta de la República ha liquidado los pilares macroeconómicos heredados por el gobierno del presidente Kirchner, los superávit gemelos, las reservas del Banco Central, la tasa de inflación baja, todo lo que conocimos en el periodo 2003-2007, de eso no quedó nada en pie. Al día de hoy, por ejemplo, esta mañana, el periodista Arcadio Oña, en el diario Clarín, enumera los últimos 10 puntos salientes del resultado económico de la ahora gestión del ministro de Economía, del actual ministro de Economía, Axel Kicillof. Escuchen estos últimos datos, ¿no? El índice de producción industrial de Fiel cayó 9,7%. Hoy se conocerá el del INDEC, pero ya acumula 10 meses seguidos en baja. La construcción anotó un retroceso de 3,2%, de acuerdo con el índice privado Construya, que se proyectó en otro del 7% para la producción de cemento. Sin freno, la fabricación de autos siguió hundiéndose, esta vez 34,5%. Las ventas del comercio minorista, relevadas por CAME, marcaron un registro negativo del 9,3% y las de electrodomésticos nada menos que 16%. En los supermercados crecieron 10 puntos menos que la inflación, o sea, también bajaron. Arrastradas por la recesión y sobre todo por el límite que impone la falta de divisas, las importaciones se desplomaron 20%. A las exportaciones les tocó perder otro 10%. Los préstamos para consumo aumentaron 20%, aunque si se los contrasta con la inflación real, descendieron alrededor del 10%. Son apenas datos del día de hoy, del estado de la vida económica cotidiana de estas últimas horas. Ahora, arriba de este desastre económico que en la Argentina se viene gestando de manera sistemática desde el año 2007 esta parte, por lo menos 2007 esta parte, ocurrió el tema de los fondos buitre, del fallo de la Corte, que derivó en lo que ustedes ya conocen. Lo curioso del caso, y por eso quería subrayar esta curiosidad que a mí me llama la atención, es que el gobierno ha hecho de este estropicio en materia económica una herramienta de la acción política. Y de hecho, el resorte político del gobierno y su principal, si se quiere, esta vitalidad política, se la encuentra en este punto, que no consiste en resolver el problema, sino en denunciarlo. Es muy raro, y ciertamente puede ser hasta, si se quiere, pintoresco, el hecho de que el gobierno porque obviamente, excepto que haya gobernado otro, 2007-2015, digamos, entiendo que el gobierno es responsable de la situación económica del país. Pero claro, lo pintoresco del caso es que en vez de resolverlo, o de pensar una idea, o de ver cómo se arregla, o de lo que sea, el gobierno se encarga de denunciarlo, de denunciar el fracaso económico como si el mismo fuese obra de un tercero, ¿cierto? Esta curiosa posición se canaliza a través, digamos, de dos carriles. El primero es el internacional, que es la última etapa que hemos visto con la Presidente en la ONU, relacionando a los fondos buitre con los terroristas, acusando al presidente Obama de terrorista por apoyar a los fondos buitre, según la Presidente, rescatando la figura de Osama Bin Laden en la ciudad de Nueva York, y sospechando, por ejemplo, que los grupos ISIS no degüellan a nadie y que son inventos de Hollywood, ¿no es cierto? Y en el plano local, el asunto ha comenzado a traducirse también en el hecho de que la batalla contra los buitres
se va volviendo contra los argentinos. Pues claro, vos lo podés insultar a Obama o al gobierno americano o al gobierno alemán o al mundo entero un tiempo, con una tensión que no sé si es recíproca. O sea, ¿cuán preocupado está el mundo por las denuncias de la Argentina? No, entiendo que no demasiado. Pero claro, es mucho más fácil ahora extender la denuncia al plano local. Y esas denuncias al plano local van cobrando cierta entidad. Por ejemplo, Carta Abierta, que denuncia también a los buitres locales, estos grupos económicos del gobierno, estas confederaciones económicas que hablan de los supuestos connacionales. Ayer se hablaba del empleado buitre del mes, en relación a Guillermo Nielsen, por ejemplo. Comienza algún nivel de persecución policial en el mercado de cambios, con lo cual estamos claros, y la presidenta lo tiene que saber, que estatura del partido, eso no resuelve las cosas, sino que las agrava. Y así hay un montón de planteos respecto de que en rigor de verdad están los buitres en Estados Unidos, Nueva York, y están los buitres locales, ¿no es cierto? Que son los cómplices de los buitres norteamericanos, claro, sin los cuales la acción de aquellos no sería posible. Y esta es la instancia que me parece peligrosa, porque de continuar se traducirá finalmente en cosas aún peores, ¿no? Estamos viendo cómo, bueno, se intenta manejar la política cambiaria con la policía, estamos viendo, bueno, denuncias intelectuales respecto de conspiraciones de argentinos, Esto, entre paréntesis, en Venezuela es un hecho ya, ¿no es cierto? Entonces, por eso, esta curiosidad que presenta la Argentina de hoy respecto de que el gobierno, en vez de resolver el problema, lo denuncia como si fuese obra de una tercera persona, tiene esta traducción en el plano local que me parece que puede tener implicancias muy peligrosas. ¿Cuánto falta para que los buitres locales cobren nombre y apellido y volvamos a la época en que finalmente se escrachaba gente en Plaza de Mayo, o con fotos y afiches y estas cosas que hemos visto, que pues es una locura total? Esta situación tiene, además de responsables, tiene cómplices. Porque estamos claros que la Presidenta de la República es quien impulsa este formato curioso de una Argentina que, bueno, que responsabiliza a los argentinos, o a parte de ellos, respecto al fracaso económico del país, y en todo caso al ministro de Economía, Axel Kicillof, probablemente recordado ya como uno de los peores ministros de Economía de la historia reciente de la Argentina. Compararlo a Kicillof con Lavagna, por ejemplo, o con Lorenzino, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, un verdadero desastre. Y tendrá algún responsable más, de gente que está impulsando estas ideas bastante estrafalarias respecto de que hay una conspiración también local en combinación. Hoy lo acusaban de buitre al juez de la quiebra de Donnelly, ¿me entendés? O sea, estamos en una cosa de una irracionalidad total. Y también hay cómplices por omisión, porque hay un montón de gente, básicamente en el oficialismo, en el gabinete, en el Congreso, en el Partido Socialista, gobernadores, que están agarrándose la cabeza frente a esto. Entonces hay un punto en donde yo no sé si ya me creo esta historia de, bueno, en realidad nosotros no rompemos o no decimos o no planteamos por un problema de estabilidad o de responsabilidad o de lo que sea. Yo puedo tomar ese argumento hasta cierto punto, frente a X errores más o menos razonables. Ahora, me parece que si esta secuencia continúa, lo que estamos viendo ya no es un problema de equivocaciones, es un problema de régimen, de que Argentina está entrando en un régimen de persecución de argentinos. Entonces ya esto no puede depender solamente de Cristina y de Kicillof, sino que tiene responsables por complicidad. Una montaña de gente que hace silencio, porque le conviene, porque no sé qué, hasta inclusive en algunos casos de la propia oposición. Yo no estoy viendo a Mauricio Macri o a Sergio Massa demasiado alarmados por lo que se viene en la Argentina, al contrario, ¿no? Los veo más, especialmente a Macri haciendo la plancha, ¿no es cierto? Massa un poquito menos, pero me parece que aquí hay una complicidad manifiesta en acompañar a dos personas, o tres, o cuatro, o cinco, que han resuelto hacer de la Argentina un experimento autoritario. Recién decía, por ejemplo, el jefe de gabinete hace minutos, y con esto cerramos, que el gobierno dice que el desacato declarado por Iglesia no tiene efectos prácticos. Sí, seguramente el desacato no tenga efectos prácticos, esta medida en concreta. Pero la idea de inmolar en el altar de los buitres a la economía de los argentinos,
a la moneda de los argentinos, al empleo de los argentinos y al futuro de los argentinos, no es una cuestión que no tenga efectos prácticos. Claro, pues lógico, claro. No trabaja en el sector automotriz el que dijo eso. Exactamente. O no trabaja en el sector privado. Claro, si obviamente. Trabajara en el sector privado se daría cuenta que tiene efectos prácticos muy dramáticos. Sí, exactamente. Bueno, sí que me parece que tenía ganas de describir así un poco improvisadamente esta curiosidad que presenta la Argentina de un gobierno que ha llevado el país a una instancia económica muy delicada, que en vez de resolverla, finalmente la denuncia, como si fuese obra de un juez municipal, como dice el gobierno, y que se traduce finalmente en una batalla que se vuelve contra los propios argentinos, que les parece que esto no va bien. Una curiosidad pintoresca, pero muy peligrosa. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.